Entonces, en esta primera parte quería que conversáramos acerca de la materia, específicamente acerca de la estructura de la materia y de sus propiedades. Eh, Perdón, estaba tratando de correr el cuadro, pero no puedo modificarlo. Bueno, la materia, estructura y propiedades. Esta va a ser la primera temática que vamos a abordar hoy día. Eh, es un punto de vista o una temática bien interesante, especialmente porque se trata de una noción muy fundamental, al mismo que cotidiana. Fundamental en el sentido de que es muy básica, tanto así que probablemente está con nosotros desde que somos muy pequeños. Esto de alguna manera queda en evidencia cuando le hacemos preguntas a los niños y a las niñas acerca de qué está hecha la materia, por ejemplo. Y lo interesante es que los niños, por muy pequeños que sean, en general tienen una respuesta para esta pregunta, lo cual por supuesto es un aspecto a considerar cuando queremos enseñar estas ideas desde el punto de vista científico. En este ejemplo te podemos ver un ítem, una pregunta que se le ha hecho a niños de tercero básico, situando la pregunta acerca de la estructura de la materia en un ejemplo concreto, en un ejemplo de una gota de agua. Y se le pregunta entonces a ellos, o se les pide más bien que dibujen lo que ellos podrían ver o creen que podrían ver al interior de una gota de agua. Lo interesante es que los niños, por supuesto, tienen una respuesta y esa respuesta es bien diversa en muchos casos. Es decir, vemos, por ejemplo, en este caso, 4 tipos de respuesta muy diferentes entre sí. En el primer caso, tenemos un niño o una niña que indica que dentro de la gota de agua lo que vemos o lo que ellos verían, si es que pudieran amplificar esa gota de agua y mirarla con una especie de gafas mágicas, verían en su interior puntitos. Y dice, son los puntos que están en todas las cosas. Es decir, se imagina que al interior de la gota de agua y de cualquier otro objeto lo que hay son puntitos de algún tipo. Eso difiere bastante de la representación que hace otro estudiante, el número 2, para quien no hay aparentemente una diferenciación o alguna estructura interna dentro de esta gota de agua. Simplemente su respuesta, bueno, esto es una gota, dice. Este ejemplo muestra una representación bastante diferente de la anterior, porque el contraste es total. En el primer caso vemos puntitos, elementos discretos, si ustedes quieren, particulares, mientras que en el segundo caso lo que vemos no es ninguna estructura interna, sino un pintado continuo. Esto da una idea de que parece ser que para el estudiante 2 o la estudiante 2, la materia no tuviera un elemento diferenciador, un elemento estructurante más básico, o esta gota de agua por lo menos. En el caso 3 pasa algo que podríamos decir es una combinación de 1 y 2 hasta cierto punto. Porque la idea de este estudiante es que dentro de la gota de agua hay otras gotitas más pequeñas. Uno tendría que probablemente preguntarle, ¿y qué hay dentro de esas gotitas? Si es que este estudiante es coherente, entonces probablemente dirá otras gotitas. Entonces parece que es interesante aquí porque la visión o la idea de que la gota de agua está conformada por otras gotitas más pequeñas es una versión o una representación un poco más compleja de la que hizo el estudiante 2, pero similar en el sentido de que lo que hay dentro de la gota de agua son más gotas de agua, hay un cierto nivel de continuidad. Pero al mismo tiempo esas gotitas de agua están separadas unas de otras, más o menos como parecidos a los puntitos del primer estudiante que responde. Entonces, para esta concepción, la gota de agua está compuesta por elementos iguales, idénticos a la gota inicial, a la gota más grande, pero más pequeños. Y en la cuarta respuesta tenemos una respuesta de otra naturaleza
que es un poco más compleja, pero tampoco nos queda claro qué es lo que está interpretando respecto de la composición del agua, porque el estudiante pone atención en posibles, o se imagina bichos dentro de esta gota, como si fuera una gota de agua contaminada. No nos dice esto información acerca de qué está hecha la gota de agua, pero sí él se imagina o tiene esta idea de que dentro de la gota de agua subsisten o viven otro tipo de elementos, lo que él identifica como bichos. Entonces, cuando estamos hablando de la estructura de la materia, estamos hablando de respuestas a este tipo de preguntas. ¿De qué está hecha la materia? ¿De qué está hecha la gota de agua? Y vemos que los niños, por lo menos los de esta investigación, que eran de tercero básico aproximadamente, tenían una idea, una concepción o una preconcepción, si ustedes quieren, de cómo se podría responder a esa pregunta. Por supuesto, nosotros queremos que nuestros estudiantes avancen a una comprensión científica de la estructura de la materia y entonces lo Profe, que... perdón. Sí, díganme. Sí, Darío pregunta, dice que si es posible que me pueda fijar a mí en la pantalla para que en la grabación salga yo interpretando. Ah, toda la razón. Denme un segundo, lo que pasa es que se quedó pegada a la ventana del video y no podía fijar Muchas nada. gracias. Voy a intentar hacerlo. Gracias. Ahí veo a Carolina, pero... ¿se puede ver Carolina ahora en la Sí, pantalla? yo creo que sí. Si usted me ve a mí, significa que está bien. Ah, ya. Sí, lo que me pasa es que no puedo... La ventana quedó en el centro de la imagen, por eso no puedo... Bueno, seguiremos así. Entonces lo que estaba tratando de relacionar es que las respuestas que los niños y las niñas nos dan acerca de la estructura interna de la gota de agua está relacionada con la pregunta acerca de cuál es la estructura de la materia. Y por supuesto lo que nosotros queremos hacer es que esa respuesta se aproxime a una concepción científica. Para avanzar hacia eso, por supuesto, tendríamos que partir con estas consideraciones, es decir, vamos a tener estudiantes que conciben que dentro de la materia hay puntitos y probablemente esa concepción, en este caso la del niño 1 o de la niña número 1, es muy próxima o se acerca bastante a la idea de átomos, que es la idea que vamos a introducir. Mientras que la idea o la concepción del estudiante 2 es una idea que no es muy complementaria o no es muy cercana a la idea de átomo, porque tiene más bien, por lo que podemos ver hasta aquí, una concepción de continuidad de la materia, como si no estuviera o si no fuera posible separarla o dividirla en partes más pequeñas. En la concepción del estudiante 3, vamos a ver que eventualmente se puede expresar en, en la idea de que las partículas o los puntos o los átomos que constituyen la gota de agua adquieren las propiedades de la gota de agua macroscópica, algo que por supuesto va a tener dificultad o va a implicar una dificultad cuando el estudiante quiera comprender a futuro las propiedades de los átomos, que son completamente distintas a las propiedades de la materia a nivel macroscópico. Entonces, estas son las consideraciones iniciales al momento de aproximarnos a la idea de átomo como base para la estructura de la materia. Si bien la estructura de la materia es una, digamos, una noción o una teoría incluso, que resulta muy abstracta en la medida en que nosotros no tenemos experiencia inmediata de la estructura interna de la materia, hay algunos fenómenos que son observables y que podemos relacionar con ese rasgo tan fundamental. Lo que vemos en esta animación es un movimiento bien especial que se puede observar incluso bajo el microscopio. Se trata de partículas de polen que están flotando o están suspendidas en agua. Cuando uno hace una observación de este tipo,
lo que ve es justamente algo como una vibración, ¿no? Un movimiento aleatorio de cada una de las partículas de polen. Cuando esto se observó por primera vez a fines del siglo XIX, principios del XX, no se le pudo dar una explicación satisfactoria, hasta que Einstein lo relacionó con el movimiento de lo que hoy día conocemos como moléculas de agua. Einstein pensó que si el agua estuviera compuesta o estuviera conformada por partículas pequeñas, no es una idea de Einstein esa idea, por supuesto es anterior, pero si el agua estaba conformada de partículas pequeñas que llamamos moléculas de agua, y esas moléculas están en movimiento, entonces uno podría simular o podría modelar el movimiento de estas partículas de polen como resultado de las colisiones entre las moléculas de agua y estas partículas. Esa fue la propuesta teórica que hizo Einstein y que le valió justamente el premio Nobel de Física que obtuvo después, porque hizo unos cálculos que le permitieron obtener o predecir con mucha precisión este movimiento observado en las partículas de polen. Se llama movimiento browniano porque fue un señor de apellido Brown quien primero lo observó, pero no pudo ofrecer una explicación satisfactoria. El punto es que este fenómeno, si es que uno suscribe la explicación de Einstein, entonces es una evidencia de que, en este caso el agua, está compuesta por partículas en movimiento. Y por lo tanto uno puede considerar el efecto o el fenómeno del movimiento browniano como una evidencia de la estructura que llamamos atómica de la materia. Cuando hablamos de materia, estamos hablando por supuesto, absolutamente todo lo que nos envuelve, todo lo que nos rodea y todo lo que nos compone. La imagen que está en el fondo de esta diapositiva trata de representar justamente esa amplitud, esa diversidad. Todo lo que podemos observar en la imagen es materia, e incluso mucho de lo que no podemos observar, como el aire, por ejemplo, que se muestra invisible a nuestros ojos. Muchas veces los niños tienen el sesgo de que la materia es aquello que es inerte. Probablemente por una concepción que se transmite culturalmente y que efectivamente es sesgada en el sentido de que contrapone la materia inerte con los seres vivos y entonces se asocia el estudio de la materia solo a lo inerte y no a aquellas sustancias que componen a los seres vivos. Pero es importante entonces resaltar que cuando hablamos de materia estamos hablando de la composición y la estructura de cualquier elemento vivo y no vivo, inerte o no, que esté en el universo en general. Vamos a hablar en lo que viene acerca de la organización de la materia y en la segunda parte vamos a abordar la idea de estados físicos y cambio físico y cambio químico. Bueno, una manera que me parece ilustrativa y gráfica de representar la idea de que la materia está compuesta por partículas más pequeñas, de átomos, es preguntarse cómo podríamos simular o lograr un comportamiento, en el caso de la plasticina, como si fuera un líquido, como si fuera un fluido, como el agua que está contenida en el vaso. Por supuesto, si nosotros vertimos el vaso, el agua fluye y cae del vaso, de un modo particular, digamos. No ocurre lo mismo si dejamos dentro del vaso un bloque de plasticina. Eventualmente el bloque de plasticina cae del vaso, pero no fluye de la misma manera en que fluye el agua. Entonces, una pregunta que podemos hacernos es cómo podríamos lograr que la plasticina fluyera de manera análoga a cómo fluye el vaso. Perdón, el agua contenida en el vaso. Y una posible respuesta se puede obtener justamente particularizando la masa, haciendo partículas, obteniendo partículas pequeñas de plasticina.
convirtiéndola en granitos, así como por ejemplo los granitos de arroz o los granitos de azúcar. Cuando vertimos un vaso de azúcar en otro recipiente, el azúcar, podríamos decir, fluye de manera semejante a como fluye el agua. Entonces, la plasticina puede obtener o puede adquirir un comportamiento parecido o semejante al del agua si es que la convertimos en pequeñas partículas. Bueno, esta idea tan básica, tan simple, es una intuición que está a la base de la teoría que nos permite explicar una serie de comportamientos y de características de la materia a nivel macroscópico. ¿Cómo podemos explicar que el agua fluya, es decir, se comporta de esa manera, al igual que los líquidos en general, y que en cambio la plasticina no se comporte de la misma forma? ¿Acaso están compuestos de diferentes tipos de materia? ¿Qué es lo que hace que uno tenga un cierto tipo de comportamiento y otra sustancia tenga otro tipo de comportamiento? Esas son las preguntas que llevaron al desarrollo de lo que llamamos la teoría atómica moderna. En síntesis, la teoría atómica moderna, por supuesto, tiene a la base la idea de que la materia está compuesta de átomos, pero estos átomos tienen ciertas características. Lo más fundamental es que no pueden ser creados ni destruidos en lo que llamamos reacciones químicas cotidianas. Luego vamos a hablar de reacciones químicas. Por ahora, lo importante es que los átomos son estructuras que no son fácilmente desarmables, digamos, que tienen una identidad. ¿Cuándo sí se pueden destruir los átomos? Cuando se producen lo que llamamos reacciones nucleares, que es lo que justamente se obtiene cuando se separa un átomo o se fusionan átomos, se juntan átomos. Un proceso que ocurre muy cotidianamente, pero probablemente muy lejos de nuestra percepción, como es el caso de las reacciones nucleares que ocurren en el Sol y en las estrellas en general. Un tercer elemento a considerar respecto de los átomos es que los átomos tienen una masa específica. Hay distintos tipos de átomos y cada átomo tiene una masa que lo caracteriza. Esos tipos de átomos característicos los llamamos elementos químicos. Y la gracia de los elementos químicos es que tienen propiedades distintas. Cuando los encontramos en la naturaleza, esas propiedades se derivan de las propiedades de sus átomos o de las características de sus átomos. Por supuesto, la idea de átomo es una idea que no es nueva, que no es reciente, sino todo lo contrario, que data de muy antiguo. Y como tal es una idea que se ha ido modificando, tanto desde una perspectiva filosófica inicialmente, como desde una perspectiva científica desde el siglo XIX en adelante. Voy a hacer una pequeña pausa porque veo que el video de Carolina se detuvo. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta antes de seguir? Profe, Sí. usted decía que los elementos tenían ciertas características. Ajá. ¿Cuáles son esas características? Vamos a ver de inmediato la estructura interna de los átomos y allí vamos a hablar de elementos químicos. Pero Ya, okay. en lo que mencioné hasta ahora, lo relevante es que hay distintos tipos de átomos que fundamentalmente se distinguen por la masa que tienen. Esta primera parte de la clase es sobre estructura de la materia y sus propiedades. Ahora estamos haciendo una aproximación descriptiva de la estructura de la materia y vamos a finalizar hablando de las propiedades. Justamente el ejercicio que les voy a plantear al final aborda el concepto de masa. Entonces ustedes van a trabajar en torno a la idea de masa. Por ahora la vamos a usar solamente.
Pero justamente cuando veamos la estructura interna de algunos átomos, vamos a comprender por qué los átomos tienen distinta masa y por lo tanto de dónde derivan esas distintas propiedades que uno encuentra en los elementos químicos. Ustedes pueden ver el tiempo que llevamos de la sesión, porque yo no tengo aquí el cronómetro, no lo puedo encontrar. Darío tiene una duda. Ah, Dice, también, por ejemplo, hay que relacionarlo, dije, por ejemplo, con dos elementos. Cuando hay enlaces químicos, por ejemplo, para ver, por ejemplo, cuál es la masa, cuál es el nivel de fuerza para poder separarlo, dice, por ejemplo, y cuando se transforman, por ejemplo, en un nuevo elemento, eso igual lo vamos a ver, ¿o no? vamos a Porque yo me mencionar, acuerdo, fue hace mucho tiempo, digo, no me acuerdo mucho. sí, vamos a mencionar justamente, digamos, cómo ocurre el cambio químico. Vamos a mencionar algo de la estructura interna de los átomos y a propósito de eso podemos conversar acerca de cómo se forman moléculas, que justamente es el otro nivel estructural de la materia después de los átomos. No vamos a profundizar en tipos de enlace químico, no es algo que necesitemos hacer. Pero sí vamos a visualizar algunos ejemplos de ecuaciones químicas que muestran justamente cómo ocurren esos procesos de transformación de la materia, cuando se juntan átomos o cuando se juntan moléculas, o cuando se separan átomos y moléculas. Ya, perfecto. Sí, Se dígame, fue. Johnny. Ah. No, es que usted preguntó por el tiempo, Sí, pero por favor. no dice acá cuánto, pero cuando le queden 10 minutos le va a aparecer el mensaje arriba. Ah, ya, tenía la idea de que ya me había aparecido el mensaje, parece que no. Yo no lo he visto. Ok, gracias. Parece que se me fue aquí Carolina. Carolina, ¿tú puedes hablar para que se fije tu...? Sí, aquí estoy. Ahí sí, porque ahora sí queda fijada tú en la pantalla. Bueno, les decía entonces que la idea de átomo es una idea que ha evolucionado científicamente, que se ha ido modificando, y eso es porque el conocimiento científico es un conocimiento que justamente está sujeto a revisión, es decir, es provisional, es tentativo. Está siempre siendo revisado en función de la evidencia que se obtiene y en función de las reinterpretaciones que los mismos equipos o grupos de científicos están haciendo respecto de esa evidencia respecto de los modelos que se utilizan para explicarla o describir los fenómenos. Así, por ejemplo, la primera idea científica de átomo es la que desarrolló Dalton por allá por el 1800, que básicamente representaba las ideas de partículas fundamentales como esferas duras, que tenían algunas propiedades como masa, por ejemplo, que le permitían distinguirse unas de otras. Esta idea de átomo desarrollada por Dalton es muy semejante a la idea de átomo original que plantearon los filósofos griegos allá por, qué sé yo, el siglo V, VI antes de Cristo. Por supuesto, en esa perspectiva más filosófica, la idea de átomo era todavía mucho más, yo diría, general que la que puede ofrecer el conocimiento científico, porque los filósofos griegos pensaban en la naturaleza del ser. La perspectiva científica es más acotada, estamos hablando de, en este caso, la estructura de las sustancias materiales. Dalton ofrece una propuesta, un modelo que resulta funcional para explicar algunas reacciones químicas, es decir, algunas combinaciones de sustancias que se pueden hacer y que los químicos y incluso antes que los químicos, los alquímicos conocían relativamente bien. Sin embargo, habían otras propiedades de la materia que el modelo de Dalton no podía explicar. Por ejemplo, entre otras cosas, la naturaleza eléctrica de la materia. Por lo tanto, en función de esa nueva evidencia o de esos otros fenómenos asociados a la electricidad,
es que se desarrolló una idea de átomo un poco más compleja en la cual se incorporaban partículas eléctricamente cargadas, o más bien tipos de carga eléctrica dentro del átomo o del modelo de átomo que se estaba desarrollando. Esa fue la idea que tuvo Thomson 100 años después que Dalton. Pero en esa imagen de átomo con cargas positivas y negativas todavía quedaban algunas cosas que no podían ser explicadas y que requerían un modelo más complejo. Bueno, ese proceso de complejización de la idea de átomo fue de alguna manera desarrollado por un gran número de científicos, algunos de los cuales quedaron más o menos ligados a distintas ideas o modelos atómicos. Por eso conocemos el modelo de Rutherford, que básicamente lo que hace es separar las cargas eléctricas que había imaginado Thomson en positivas en un núcleo para el átomo y negativas en una nube alrededor del átomo, o carga eléctrica dispersa alrededor del núcleo del átomo más bien. Esa idea de Rutherford fue puesta en revisión en base a algunas evidencias experimentales y frente a algunas problemáticas que tenían los experimentos también, y es así que Bohr desarrolla un modelo de átomo un poquito más complejo que el de Rutherford, en el cual sigue existiendo un núcleo atómico de carga positiva, pero ahora la carga negativa, que en el caso de Rutherford no estaba particularmente identificada, es situada en lo que Bohr llama órbitas electrónicas alrededor del núcleo. De la misma manera en que los planetas orbitan alrededor del núcleo atómico, Bohr se imaginó que los planetas también podían tener órbitas muy definidas, perdón, los electrones podían tener órbitas muy definidas alrededor del núcleo. En esa época es justamente cuando se descubre aproximadamente el electrón y se identifica a esta partícula negativa como una de las componentes del átomo. La gracia del modelo de Bohr es que estas partículas con carga eléctrica negativa no pueden estar en cualquier parte alrededor del núcleo, sino que tienen o adoptan niveles de energía muy definidos, y eso es lo que llama órbitas electrónicas. No obstante, el modelo de Bohr también presenta otros problemas frente a los contrastes empíricos y frente al desarrollo de otra teoría física, y es que se propone un modelo todavía más complejo y más abstracto, diríamos, en el cual ocurre que la estructura interna del átomo se ve transformada de manera significativa, porque si bien sigue existiendo, sigue aceptándose la existencia de un núcleo atómico de carga positiva, los electrones dejan de tener, o estas cargas eléctricas negativas dejan de tener el estatus de partículas y se convierten en algo así como ondas alrededor del núcleo atómico. Esta es la última versión o el último modelo disponible de átomo, que es el que ofrece la mecánica cuántica, según la cual justamente los átomos son unas estructuras complejas compuestas por un núcleo en el cual hay cargas positivas. Vamos a ver de inmediato el detalle, y alrededor de ese núcleo nubes de electrones, que son nubes de carga eléctrica negativa. Si nos quedamos con una combinación de estos dos modelos, podemos hacer una representación simplificada, pero muy, muy didáctica, que nos muestra lo que entendemos por la estructura interna del átomo actualmente. En él encontramos un núcleo que está compuesto de dos tipos de partículas, los protones de carga positiva y los neutrones de carga, sin carga, de carga neutra, más bien. Y alrededor de ese núcleo tenemos estas nubes de carga eléctrica negativa que podemos identificar con partículas de carga eléctrica negativa llamadas electrones. Estos electrones, como en el modelo de Bohr, no pueden encontrarse en cualquier parte respecto del núcleo, sino que tienen niveles de energía muy específicos, muy determinados. Y este modelo justamente lo que hace es tratar de combinar estas dos ideas, la idea de que los electrones o cargas eléctricas negativas están distribuidas en nubes alrededor del núcleo, pero al mismo tiempo podemos identificarlas como partículas de carga negativa. Esta es una idea bien, diríamos, poco intuitiva de la física contemporánea, de la mecánica cuántica. La idea de que las partículas a veces se comportan como partículas, como el electrón,
pero muchas veces se comportan como ondas, es lo que se llama dualidad de onda-partícula. No está muy claro en ese sentido, o por lo menos intuitivamente no es muy clara la naturaleza de las partículas subatómicas. De nuevo perdimos a Carolina de la imagen, así que si hace un pequeño sonido, Carolina, por favor, para que se active su... Aquí Profe, estoy otra vez. le quedan 3 minutos. 3 minutos, gracias. Vamos a aprovechar esos últimos 3 minutos y si se acaba el tiempo, vamos a retomar en el mismo enlace. Habló Catherine. Si habla Carolina, me parece. Aquí estoy. Ahí está, Catherine, eso. Bueno, hablábamos de la naturaleza eléctrica de la materia y eso es lo que en el modelo atómico o en la teoría atómica queda asociado a un rasgo fundamental de la naturaleza. Un rasgo que está vinculado con la naturaleza misma de las partículas que componen el átomo. Así entonces decíamos, el neutrón no tiene carga eléctrica o tiene carga eléctrica cero, el protón tiene carga eléctrica positiva y podemos arbitrariamente por ahora decir que tiene carga más 1, mientras que el electrón tiene carga eléctrica negativa y podemos decir tiene carga eléctrica menos 1. Más 1 y menos 1 son unidades arbitrarias porque, digamos, corresponde a la unidad fundamental de carga, la carga eléctrica más mínima que uno puede encontrar en la naturaleza. Y uno de los rasgos particulares de la materia, justamente, es que el protón tiene la misma carga eléctrica que el electrón en cantidad, pero uno positivo y el otro negativo. Esta es una característica o un rasgo fundamental, es decir, no tenemos una explicación para esto. El universo en el cual vivimos tiene esta característica. Las partículas se comportan de esta forma. ¿Y de qué forma se comportan? Básicamente mostrando el tipo de interacción que vemos aquí a la derecha. Cuando apreciamos cargas de distinto signo, positiva y negativa, entonces siempre esas cargas experimentan una atracción o una interacción atractiva. Mientras que cargas de distinto signo, perdón, de igual signo, dos cargas positivas o dos cargas negativas, siempre experimentan una interacción repulsiva, tienden a separarse una de la otra. Esto es un rasgo que no podemos, como les decía, explicar de un modo más que apelando a la naturaleza fundamental de los átomos. Es una propiedad que está en la materia y que cabe dentro o se ha incorporado dentro del modelo atómico como parte del universo en el cual nos tocó vivir. Por supuesto, como una de las interacciones fundamentales de la naturaleza, determina o tiene como efecto todos los procesos o la gran mayoría de los procesos que podemos observar en la naturaleza. El hecho de que podamos cocinar pan, por ejemplo, se deriva de las relaciones eléctricas que hay entre protones y electrones. El hecho de que podamos tocar los objetos deriva de la interacción eléctrica entre las partículas fundamentales de la naturaleza. Nos vamos a quedar con esta imagen antes de que se acabe esta parte de la sesión, donde lo que tenemos, por supuesto, es una tabla periódica que recopila el conjunto de elementos químicos conocidos. Cada elemento químico Profesor. tiene... Sí.